Muy buenas noches, gracias por participar. A nombre de la Asociación Peruana de Finanzas, le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo para este pequeño webinar, ¿no? Nos acompaña Martín Cercenaro, él es de profesión abogado, experto en temas laboralistas, y nos va a dar una guía sobre el tema de retiro de las AFPs, ¿no? Como panelista nos está acompañando también Edwin Luyo, él es gerente financiero, y también Sergio Cabrera, él es contador colegiado y también profesor de la Universidad de Lima. Bueno, sin más que decir, le damos paso a Martín. Gracias, Marcelo. Es un gusto poder compartir este espacio en estos tiempos libres que nos va dejando dentro del largo del día esta nueva forma de hacer trabajo como consecuencia de la emergencia. Y es justamente en el contexto de la emergencia que se nos suscita una situación a atender, que las normas legales que se han ido dictando como consecuencia de la declaración de emergencia han ido completando vacíos. Y el particular, el que nos toca comentar ahora, que es el de la posibilidad que le dan las normas legales de emergencia a los trabajadores en determinadas circunstancias de poder hacer retiros de sus fondos individuales de capitalización de AFP. Fondos que deberían estar sirviendo para una futura pensión, pero de la cual se ha visto conveniente afectarla, tomarlos temporalmente, dada la situación coyuntural de crisis económica que está afectando en general a la economía y en particular a los trabajadores. La lógica del gobierno ha sido, frente a una situación imprevisible, extraordinaria, irresistible de suspensión del trabajo, generar mecanismos para ir mitigando los efectos en todos los sectores. Y los mecanismos para mitigar estos efectos que ha dictado el gobierno han sido en diferentes ámbitos. Hay programas de reactivación económica para la empresa, hay programas que atañen específicamente a la forma de hacer el trabajo, hay licencias pagadas a favor de los trabajadores para que los trabajadores no se vean afectados, no obstante la paralización de sus empleadores, pero resulta que estas normas terminan siendo insuficientes por una situación particular de la economía peruana. Los trabajadores con un puesto de trabajo formal y que son susceptibles de mantenerlo vía teletrabajo o de gozar de estas licencias sin goce de haber, no son la generalidad de los trabajadores. No alcanzan ni al 30% de la población económicamente activa. Entonces queda un segmento de aproximadamente un 70% de personas que no van a poder gozar de esta protección de ingresos durante este tiempo incierto de suspensión de labores, porque si bien el periodo de emergencia se dictó inicialmente por 2 semanas, se ha extendido, ya vamos a la semana 4, todavía tenemos 2 semanas más por delante hasta llegar a una semana 6, con la posibilidad de que estas 6 semanas se conviertan en 8 o 10, o no hay una claridad. Entonces, en ese contexto de emergencia, es que una de las tantas medidas del gobierno para paliar la situación de empresas y trabajadores es, ojo, permitirle a las personas que no están haciendo cotizaciones regulares a las AFPs desde el mes de septiembre del 2019, o sea, se entiende a personas que no están con un trabajo fijo estable ahora, poder hacer un retiro de un monto determinado de esa pensión, lo cual va a afectar el monto de su fondo de capitalización pensionable en el futuro, cuando esas personas tengan que retirarse del trabajo y acceder a una pensión. Sin embargo, lo que se ha entendido es que ese daño futuro puede ser menor, o habrán hasta que ocurra eso otros mecanismos para paliar esa situación,
pero lo que se necesita es una medida urgente, extraordinaria, inmediata, para que estas personas que no pueden trabajar, no pueden hacer un trabajo independiente, tengan cómo poder enfrentar y sobrevivir este tiempo en el que no van a trabajar por la circunstancia de que no pueden salir a la calle. Pues esa ha sido la lógica y así hay que entenderla. Y se dicta una medida a través de un decreto de urgencia para permitir que las personas que no han venido aportando al sistema privado de pensiones desde el mes de septiembre puedan ahora hacer un retiro de hasta 2.000 soles de su fondo de capitalización, que es el límite. ¿Por qué? Insisto, esto tiene una lógica y una razón. Porque 2.000 soles era una cantidad suficiente de dinero que les pudieran permitir enfrentar esta imposibilidad de trabajar de aproximadamente un mes, que es lo que inicialmente se pensó que iba a durar esta etapa de cuarentena, ¿no? Una remuneración, digamos, adecuada, holgada inclusive para un mes, para enfrentar una situación de emergencia. Martín, disculpa, una pregunta, te refiere, lo que me ha quedado un poco en duda es, ¿te refieres a todas las personas ahorita que no cuenten con trabajo desde el inicio, o digamos, puede ser un escenario en el que una persona, digamos, trabajó un mes y luego fue despedida y puede sacar su AFP? ¿Es para todos o realmente para alguien que perdió el trabajo? Esa era mi duda. De acuerdo, esa es una implicancia. Lo que en estricto dice la norma es personas que no hayan registrado aportes en los 6 meses anteriores. Entonces, para que eso se cumpla, la implicancia es que no hayas estado trabajando, que durante ese periodo de 6 meses no hayas tenido un mes de aportaciones o 2 meses de aportaciones. Martín, sí. Una consulta, el Decreto Supremo 038 creo que ya modificó esos 6 meses porque ya está incluyendo el mes de marzo, ¿no? Entonces serían ya 7 los meses, ¿o me equivoco? Tú has aportado, has pagado septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo incluyendo, ¿no? Si no has aportado, marzo también en esta ampliación de la norma. De acuerdo, y un poco a eso quería llegar, pero hacía énfasis en cuál fue el propósito de la norma y cuál era la lógica, porque luego de dictarse la norma han ocurrido varias otras cosas. Y lo que dices es correcto, pero un poco miremos cómo han evolucionado las cosas, porque inclusive ahora hay la posibilidad de que las personas que estén trabajando, que tengan un trabajo estable, puedan recurrir a un retiro de las AFPs también, por efecto de la norma de suspensión perfecta. O sea, lo que pasa es que como la situación de emergencia, démonos cuenta de esto, ha sido iniciada sin saber cuándo iba a terminar, las normas han tenido que ir adecuándose a las extensiones de la situación que la motiva. Y eso es lo que ha ocurrido efectivamente al incluirse esta posibilidad. Lo cierto es que la norma, ni la norma inicial ni la modificación, hablan de no estar trabajando. Esa es la implicancia que descubrimos a través de las indicaciones que nos dan de registrar aportes en qué meses. Pero eso es importante en esta secuencia de hechos. Se dicta la norma con esta intención de dar auxilios a los trabajadores, pero que no sean auxilios que luego vayan a perjudicar su posibilidad de obtener una pensión en el momento que tengan que jubilarse. Por esto era importante incluso el monto de los 2.000 soles. Y por eso era importante limitarlos a personas que no estuvieran trabajando, que no tuvieran aportes, porque los que sí están trabajando se entiende que estaban gozando de la licencia con goce de haber. Entonces, la idea era que recurrieran a los trabajadores al retiro de sus aportes los que no estén trabajando, los que no estuvieran protegidos por la licencia con goce de haber del 044. ¿Qué ocurre en el camino? Una vez que ya esta norma está andando, ocurre que al Congreso se le ocurre sesionar. El Congreso que solo había juramentado que no estaba activo, se suma a la gente
que va a hacer algo por la emergencia, pongámoslo en términos positivos. Otra interpretación es: se sube al carro de la popularidad y salir en la televisión, e instala en un día sus comisiones y propone un proyecto de ley para que el retiro de las AFPs sea mucho más amplio, tenga montos, topes mucho más altos. En estricto, lo que hace el Congreso es dicta una ley autorizándole al Ejecutivo a dictar todas estas normas de emergencia con mucha libertad, menos en el tema de AFP. Para ser mucho más estrictos todavía, es el Ejecutivo el que le pide al Congreso autorizaciones legislativas para dictar normas que implementen estas medidas de protección. Y el Congreso le dice: sí, te autorizo todas estas que me estás pidiendo, pero esta sobre AFPs, esta no te la autorizo porque esa la voy a dictar yo. Y habiéndose ya promulgado la norma de del retiro voluntario de las AFPs con este límite de 2.000 soles, y para los trabajadores que no hubieran registrado aportaciones en los 6 meses anteriores, el Congreso aprueba una ley para que el retiro sea... Inicialmente lo votaron para que el retiro fuera de hasta el 25% de las aportaciones. Y como se le hizo notar al Congreso en la discusión de que eso podía descapitalizar por un lado a las AFPs, o podría obligarlas a las AFPs a deshacerse de sus instrumentos de inversión a precio muy bajo para poder obtener la liquidez y pagar eso, lo que iba a afectar además el financiamiento de las inversiones en las que las AFP tienen comprometidos esos fondos, particularmente las concesiones de carreteras, las concesiones del gas. Parece que hubo cierta etapa de reflexión, y la norma que terminó votando el Congreso fue una norma para que se puedan hacer estos retiros de hasta el 25%, pero con un límite de 12.900 soles. Lo cual termina también siendo inoperativo, porque si la idea de afectar el futuro de las pensiones para enfrentar una crisis es la que debe motivar este retiro, pues esto debería estar limitado a lo mínimo que necesitas para enfrentar una crisis. Los 2.000 soles parecían una cantidad razonable, ¿no? Si tienes un fondo muy grande de pensiones y lo descapitalizas tú mismo, la verdad que no tiene mucho sentido, pero claro, si te dan la posibilidad como trabajador, tienes la tentación de caer en eso y asegurar tu liquidez, y puedes terminar retirando más cantidad de la que necesitas, ¿no? En previsión de que si no la tomas ahora, de repente ya no la vas a tener disponible. Martín, pero inicialmente, en lo que yo he estado escuchando la declaración de algunos congresistas, la iniciativa antes de lo que era la crisis era un retiro de casi de todo, el 100% del monto que tenía uno de la AFP. A raíz de la crisis que ha habido, ya entraron un poco en razón a los comentarios de los economistas, y decidieron, bueno, lo del 25% a un tope hasta 12.000. Ahora, aquí hay una pregunta que yo le haría a Edwin, que también estaba pensando: suponiendo que esto procediera, las AFP tendrían que deshacerse de una cartera importante de bonos del gobierno, de repente, de acciones, con lo cual tendrían ellos un problema de liquidez, pero estos bonos, que inclusive podrían ser comprados ahora, esperar un tiempo y revendidos el próximo año, con lo cual significaría una ganancia para unos inversionistas. No sé qué opinión podría tener Edwin al respecto, de que nuestro gerente financiero, ¿qué podría opinar? No, sin duda se especula mucho, ¿no? E incluso hasta en ciertos niveles de redes sociales, algunos amigos míos decían: aprovechen y compren, porque digamos es el momento de comprar barato, lo que en algunos años, unos meses, digamos, va a retomar su punto de equilibrio, ¿no? Ajá. Entonces, claro, pero eso, digamos, funciona pues para quienes tienen, obviamente hoy, excesos de liquidez, ¿no? Que
no es, digamos, el sector en el que estamos, ¿no? Digamos, obviamente, cuando hay pérdidas por algún lado, va a haber ganancias para otro, ¿no? Creo que eso es parte de las movidas financieras, ¿no? Efectivamente, lo que tú dices tiene algo de cierto, ¿no? Pero, digamos, yo me centraría un poco en el tema de la coyuntura, en lo que implicaría, digamos, justamente para todos los afiliados a una AFP que ocurra un retiro masivo, pues, de fondos, ¿no? Yo creo que eso es para quienes no tenemos, digamos, interés en mover el fondo, no porque no tengamos de repente necesidades económicas, sino porque, digamos, tenemos una percepción distinta del objetivo del fondo y de su naturaleza a largo plazo, ¿no? Que es lo que debería primar. Los retiros masivos, digamos, ahí eso hubiera, digamos, afectado, como dice, a justos y pecadores, ¿no? Porque, digamos, la AFP iba a tener que liquidar, digamos, una serie de instrumentos que finalmente hubieran impactado el fondo, digamos, porque el fondo, si bien son cuentas individuales, lo que está invertido, todos tenemos nuestra plata invertida en eso. Entonces, yo creo que ahí ha primado un poco no sé si la prudencia, porque el tema está demasiado politizado, es un tema demasiado politizado el de las AFP hoy en día, hasta cierto punto de forma irresponsable, creo yo, pero mi expectativa es, digamos, que estos retiros masivos no se sigan promoviendo, ¿no? Como ha dicho Martín, no sé si los han hecho entrar en razón o de alguna forma alguna mano providencial está haciendo que esto no sea algo tan masivo, porque, digamos, la población aquí, y yo veo que en Chile también pasa mucho lo mismo, ¿no? Que somos la madre del sistema. En el saber popular, digamos, la gente no le tiene mucho entendimiento a lo que es un fondo de pensiones, y hay un sector político y de prensa, pues, que tergiversa mucha información, ¿no? Yo leo mucha de la información, como todos, de repente, en las redes, que obviamente no es información formal, pero que sí refleja, digamos, el saber común de cada uno de la mayoría de habitantes de un país, y se dicen cosas, pues, muy, muy peligrosas, ¿no? Incluso algunas que son, pues, sí, a todas luces mentiras, ¿no? Que el fondo, por ejemplo, no se lo queda a la AFP si tú has muerto y no lo puede dar nadie, ¿no? Entonces se genera toda una ola de animadversión contra un sistema, ¿no? Que, dicho sea de paso, la misma asociación de AFPs, las AFPs, nunca lo han defendido, ¿no? Nunca han hecho un esfuerzo, digamos, de vender el sistema como algo bueno, que es lo que se hizo en los primeros años, ¿no? Cuando salió el sistema, para motivar a la gente a entrar al sistema, pues hizo todas unas campañas, todo de explicar en qué consistía, ¿no? Obviamente se cometieron muchos errores, y esos errores se han mantenido a lo largo de los últimos casi 30 años, ¿no? Entonces, yo creo que en esta situación las AFPs, digamos, son, digamos, las primeras grandes culpables de que la población en general se quiera tumbar un sistema que es muy perfectible, tiene deficiencias, pero que es mejor, digamos, que un sistema tipo ONP, ¿no? Yo concuerdo totalmente, Edwin, con lo que has planteado, salvo con un detalle, de repente con un poquito de mala leche mía, es que la verdad es que honestamente no creo que es que hayan entrado en razón, porque la propuesta inicial efectivamente del Congreso y de Perú Posible, que es finalmente quien ha encabezado esta iniciativa legislativa, era sí retirar hasta el 25% sin ningún límite, ¿no? Y eso, digamos, no tenía el menor sentido si es que de lo que se trata es de paliar situaciones de emergencia por la posibilidad de no percibir un salario mensual. ¿Por qué? Porque ese gran fondo de las AFPs está compuesto por un número mayoritario, más de 1 millón de afiliados, cuyo fondo no alcanza los 2.000 soles, cuyo fondo es menor que los 2.000 soles. El promedio de estos trabajadores con aportaciones están en menos de 1.200 soles. Entonces, si a ellos van a retirar el 25%, es absurdo, no va a alcanzar. En ese sentido, la propuesta del legislativo era
era muy superior porque ellos podían retirar todo hasta 2.000 soles, ¿no? Y luego, con ese otro porcentaje minoritario de trabajadores con bastante antigüedad que hayan estado aportando, que tienen un trabajo fijo actual, y que al poder retirar el 25% sin ningún límite, pueden estar retirando cantidades muy importantes. Puede haber gente que puede estar retirando 50.000, 70.000 soles. Claro, una porción muy pequeña, pero te das cuenta que proponer esos porcentajes en esas circunstancias no es para nada mirar una situación de emergencia por la imposibilidad de percibir un salario mensual. Proponer esos porcentajes en esas circunstancias es: yo me voy a tirar abajo de las AFPs, las voy a desfinanciar porque, como tú dices, las voy a obligar a tener que deshacerse de sus instrumentos de financiación, van a tener que salir a cotizarlas a la baja, a los menores precios, y van a tener que dejar sin financiamiento las concesiones, varios peajes, varias obras de infraestructura. Entonces, claramente ese propósito, mantener esa posición inicial, hubiera sido evidenciar que esa propuesta no está destinada a paliar situación de emergencia, sino a tirarse abajo las AFPs. Entonces, bajarla al 25% ha sido un bueno, no quiero aparecer como tan malo, quiero aparecer como razonable, pero igual le está afectando seriamente. Es lo que yo creo es mi interpretación. Y aprovechando la coyuntura de que efectivamente sí es una buena idea echarle mano al fondo, pero únicamente con este propósito de paliar una situación de crisis, ¿no? Yo vi un meme muy gracioso que decía: ok, ya los quiero ver a los que retiran los fondos de la AFP para cambiar de 4x4, ¿no? O sea, ese no es el sentido, no debiera ser el sentido de la propuesta. Todo esto pasó además un solo día, el mismo día viernes que votaron la propuesta, ¿no? Y una cosa que es interesante darse cuenta es que toda propuesta legislativa tiene que tener acompañado un análisis costo-beneficio. Claro, los congresistas convierten esto en una frase que dice: esta propuesta no genera costos al Estado y genera muchos beneficios. Eso no es un análisis costo-beneficio, ¿no? Estas mediciones de cuánto impacta, cuál sería el valor de la cotización, cómo les afecta, a cuántas personas les deprime el fondo de jubilación en su futuro, eso nunca hubo, ni en la propuesta inicial ni en la propuesta sustitutoria. Y lo que sí hubo fueron celebraciones al día siguiente de: ganamos, este es un golpe en la injusticia de las AFPs, nos paramos. O sea, es un tema, como decía Edwin, absolutamente politizado y desde mi punto de vista tergiversado. El hecho es que esa propuesta es propuesta aprobada, hay una autógrafa dirigida, está pendiente de que sea observada, que es lo más probable, y digamos, ese retiro de esos 25% con el límite, digamos, todavía no es una norma. Lo que sigue siendo obligatorio para nosotros es la propuesta inicial del retiro del monto de los 2.000 soles que ya están ejecutando las AFPs. Tenías un comentario, Edwin, me parece. No, sí, agregar un poco a lo que decías y también complementando lo que yo mencioné, ¿no? Por ejemplo, lo leí en algún momento, la verdad que ahora no tengo a la mano esa información, pero por ejemplo, cuando se aprobó el retiro de cierta parte del fondo, que fue hace algunos años, muchas de las personas que retiraron esa plata, la verdad, la hicieron humo, ¿no? O sea, la retiraron con mucha ilusión, fueron, digamos, personas con cierta capacidad adquisitiva por un tiempo muy corto, y la mayor parte de esas personas hoy no tienen nada, o sea, no tienen el fondo y no lo invirtieron, o sea, no aseguraron nada, ¿no? Lo único que hicieron fue, digamos, hablando en términos más técnicos, gasto corriente, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es una herramienta que las AFP, digamos, a nivel institucional, a nivel de imagen, por ejemplo, no han explotado nunca, ¿no? Así, oye, mira eso. Y que recuerdo mucho, se hablaba en los primeros años de AFP, ¿no? Yo agarré las FPs en la época universitaria, hice algunos trabajitos porque me entusiasmaba un poco el tema.
Pude trabajar en una AFP de las primeras, trabajé en la primera que cerró, que probablemente nadie se acuerde porque se llamaba AFP Providencia, que para efectos prácticos era la AFP de Habitat, ¿no? Habitat era el inversionista de esta AFP, que fue la primera en desaparecer porque no logró, digamos, un nivel de equilibrio, ¿no? Tenía muy pocos afiliados y todos se iban a otra AFP. Pero lo que había en los primeros años era, digamos, un esfuerzo, por un lado, institucional de fortalecer el sistema, porque se creía en el sistema, o sea, el Estado, el gobierno, creía en el sistema, ¿no? y lo defendía, ¿no? Y eso se ha ido perdiendo en el tiempo, ¿no? O sea, por temas más políticos, el sistema se ha ido desnaturalizando, le han hecho algunas modificaciones, no se han hecho cambios como el tema de, por ejemplo, corregir realmente el costo que es estas comisiones, pues que la verdad que son carísimas, ¿no? Para administrar un fondo. Y leí por ahí que en otros países se ha hecho con mediano éxito, por ejemplo, este control de tarifas, como en Inglaterra en algún momento se logró, tuvieron que hacer normas para ajustar las tarifas de manera efectiva. Por ahí tampoco funcionó mucho, pero sí es verdad que, como lo dije, las FPs tienen gran parte de la inacción que han tenido de manera institucional, digamos, es en gran parte la culpable de todo este sentimiento que hay, porque es una ola, ¿no? Como tú lo has dicho, Martín, nos tumbamos las FPs y hay que tumbarlas, y ahí no hay razón que entre, ¿no? Es casi como tomar la Bastilla, pues, es impresionante, y hay muchos errores, pues, obviamente, que corregir, ¿no? Hay bastantes cosas que no se han hecho y las FP no pueden decir, digamos, que no ha estado en sus manos, ¿no? Martín, una consulta. Estabas comentando justamente que el presidente Vizcarra va a observar la ley. Sin embargo, también yo estaba comentando de que el Congreso podría aprobarlo por insistencia. ¿Podrías explicarnos eso, por favor? Que eso sí no lo entiendo muy bien cómo sería ese tema, cuántos votos se necesitan. De acuerdo, el esquema es así. El llamado a legislar sobre cualquier materia es el Congreso, y quien determina las condiciones de la actividad económica legal es el Congreso a través de las leyes. Y las leyes existen a través de un sistema. El Congreso las debate, un debate que tiene que tener unas etapas que esta norma no ha tenido. Es la famosa etapa de aprobación en comisiones y después aprobación en pleno, cosa que este proyecto se ha saltado. Pero una vez que una norma es debatida por el pleno del Congreso con todas estas etapas, inclusive si queremos meter acá un ingrediente más político, y en otros países y en el Perú en otras épocas debía pasar por 2 cámaras del Congreso para asegurarnos que la discusión sea totalmente exhaustiva. Bueno, no es escenario peruano. Una vez que esto es aprobado, todavía no determina que exista ley. Para que exista ley, esta iniciativa aprobada por el Congreso se remite al presidente, que es el que las promulga. O sea, las leyes las dicta el Congreso, pero las promulga el presidente. Y ahí es donde funciona esta situación que comentas. El presidente tiene, digamos, lo que hace es firma la ley. Dice, ok, esa es la ley, Congreso, y que se vaya a publicarse al peruano para que sea obligatoria a partir del día siguiente de su publicación. Sin embargo, hay una facultad extraordinaria que tiene el presidente, que es el veto, que se utiliza muy pocas veces en todas partes del mundo. Que es decir, no promulgo, la observo. Y la observo indicando técnicamente qué aspecto de la ley es observable para que regrese a una discusión en el Congreso, ¿no? Ese es el derecho de veto presidencial de las leyes. El mecanismo es que dentro de 15 días de que las recibe, que es el plazo que tiene el presidente para observarla, y de ese plazo todavía está corriendo bastante jamón de esa lonja, el Congreso, el presidente, lo más probable es que la devuelva. Lo que hace el Congreso cuando recibe la ley vetada es decide si las discute internamente o no, o, como tú dices, puede promulgarla directamente del Congreso vía resolución legislativa. Esto del presidente solo le va a funcionar una vez por cada norma que quiera vetar, y la verdad que no es tan efectivo. O sea, es probable que el Congreso, digamos, tal vez por un tema político, inicie una nueva discusión de las observaciones,
pero probablemente se ratifique en todos sus puntos y esta posibilidad del retiro del 25% termine existiendo en algún día del mes de mayo, ¿no? Eso podría perfectamente ocurrir. Eso, y volviendo un poco a las reflexiones que nos hacía... Una pequeña pregunta. A mí lo que, bueno, me llama la atención y pues quisiera ponerme en un escenario, digamos que esta cuarentena perdure o tenga más tiempo, podría ser que con el tiempo las personas, digamos, puede ser que en un momento la gente no recoja las AFP de repente en un inicio y luego quieran recoger más. Eso no sería un problema para el sistema de la AFP o para porque también me pongo a pensar que no es tan, bueno, también es una pregunta para los financieros, porque de momento no se está aportando a la AFP también, ¿no? Y eso también está generando grandes problemas para la AFP. No sé cómo ven este escenario, que perdure la cuarentena y que estemos sacando muchos retiros y la gente cada vez sea mayor la cantidad de personas que se acerquen a ese retiro. De acuerdo. No sé si Edwin tienes un comentario antes del mío. Sí, muy breve. Es muy buena la observación y la preocupación de Marcelo es válida, ¿no? Porque, claro, por un lado estamos viendo no bombardear el sistema a través de retiros, pero indirectamente al suspender este aporte del mes de abril, ¿no? Que es lo que establece la norma, digamos, estamos generando un retiro masivo de un mes de aportes, ¿no? Y ahí sí son aportes de toda naturaleza, ¿no? Es un mes completo de falta de aportes que sin duda impacta en el crecimiento del fondo, ¿no? Obviamente no quiero entrar mucho en detalles más sobre el tema, pero digamos, claro, es digamos de un dinero que va a dejar al fondo, va a dejar de entrar al fondo, no va a dejar de incrementar mi fondo, que por otro lado un poco es diferente a tener que retirar fondos, ¿no? O sea, hay una diferencia ahí por ahí, digamos, de efecto, ¿no? Pero sin duda también dejar de aportar un mes al fondo ya le está haciendo una pequeña pellizcadita, ¿no? A ese fondo que debe tener una frecuencia, digamos, ¿no? Una velocidad de incremento y eso. Yo definitivamente sí. Sin embargo, sí resaltaría que la diferencia entre dejar de aportar unos cuantos meses no es tan grande como hacer retiros. Creo que la diferencia entre las situaciones es bien amplia. Y un poco centrando en lo que comentaba Marcelo, a ver, recordemos que por concepto los fondos de aportaciones a las AFPs, si bien es cierto que son individuales e individualizables, también es verdad que son intangibles. Es como que está congelado. Las AFPs, el sistema privado de pensiones, es un mecanismo que se llama normas previsionales. O sea, lo que prima acá es la previsión. Yo voy con mi trabajo de hoy día asegurando mi pensión de cuando sea viejito. Entonces, el fondo está ahí y yo no lo puedo tocar. Entonces, lo que se está haciendo con estas medidas paliativas estamos afectando temporalmente la intangibilidad del fondo. O sea, me están permitiendo meterle mano a mi fondo que en otras circunstancias no las podría tocar. Entonces, Marcelo, si esta circunstancia se extiende más allá de los plazos dados, la gente ya no va a poder hacer retiros de sus fondos. Pues, todos estos retiros que se han dictado ahora tienen un plazo, hasta tal fecha, y al día siguiente de esa fecha ya no lo puedes retirar. Ahora, vuelvo a la diferencia entre dejar de hacer aportes y hacer retiros. En los dos casos, digamos, todo se explica en la situación de emergencia. O sea, la idea es no hacer de esto una situación permanente o una recurrente. O sea,
no dejemos de tener en cuenta que lo que estamos viviendo ahora con esta situación económica no se ha presentado nunca, por lo menos no en el recuerdo mío ni de mis abuelos. Estamos hablando de situaciones de cada 100 años, ¿no? Entonces, una situación tan extraordinaria creo que sí justifica medidas extraordinarias, en la mínima proporción, que tampoco desafecten la previsión para la vejez. Entonces, el dejar de hacer aportaciones tiene el efecto, digamos, gráfico de, es como que yo hubiera empezado mi vida de aportaciones 2 meses después de la fecha en la que de verdad aporté. O sea, yo me afilié a la AFP en febrero del año 98, ya, ahora el efecto va a ser que es como si te hubieras afiliado en abril del 98. O sea, tu fondo dejó de crecer por 2 meses en la proporción de ese aporte no puesto. Lo que es distinto de que yo ya tengo un fondo hoy día y le meto mano a este fondo y lo deprimo en su posibilidad de seguir generando rentabilidad. Entonces, hay un poco, creo que sí la diferencia es grande. Entonces, eso ocurriría. Y otra cosa que yo quería ligar con otra cosa que también comentó Edwin es, si algo nos está enseñando y nos está enseñando rápido esta situación de emergencia es el valor de la programación, de la previsión, del ahorro y de la formalidad. Yo creo que, y ustedes que ven más números, hacen proyecciones, están con la temperatura financiera de las empresas, creo que eso es lo que más destaca. Lo importante de tener a los trabajadores con los aportes pagados, tenerlos en planilla, si soy trabajador, de estar en una planilla, de tener los impuestos al día y programados, porque los que no lo tenían así son los que más están sufriendo. Entonces, esta solución de poder darle liquidez a las personas que las necesitan, sacrificando el futuro, va en contrasentido de ese aprendizaje previsional que aparentemente debía darnos esta situación de crisis, ¿no? Y ahora ya un poco para cerrar los temas que teníamos en programación, quisiera comentar que entonces tenemos una norma vía decreto supremo que con la intención de paliar la imposibilidad de generar ingresos de un grupo de personas que no estaban trabajando, que esa es la condición del retiro de los 2000, se ha agregado una fuente legal que todavía está en suspenso, que es la posibilidad de que ese retiro se extienda a montos superiores, en mi opinión, más grandes de los necesarios para paliar la situación que debían paliar y con el efecto, además de afectar financieramente al sistema privado de pensiones en su conjunto. A esas dos situaciones se le suma una tercera situación, con la norma que ha salido ahora el día 14, que es la de la famosa suspensión perfecta de labores. La suspensión perfecta de labores es la posibilidad de que estos trabajadores que iniciaron la cuarentena con una licencia con goce de haber puedan ser cambiados a una situación en la que se les suspende su trabajo, no trabajas y no te pago, ¿no? Un congelamiento del contrato de trabajo. Claro, entonces eso es hacer crecer el número de gente que por la informalidad estaba enfrentando la crisis de ingresos y a los que probablemente tampoco les llegue el bono de los 360. Entonces, a estas personas que puedan eventualmente caer en esta suspensión perfecta, también se les va a permitir el retiro de sus aportaciones a las AFP con unos límites un poquito más grandes, de hasta 2.400, pero sin la condición de que no registraran aportes. O sea, ellos pueden estar registrando aportes hoy día o antes de que se suspendan los aportes, y ellos también van a poder retirar aportes. Entonces, ya tenemos 3 fuentes legales, una de ellas todavía en salmuera, pero 3 fuentes legales distintas que están permitiendo hacer retiros de aportes a AFP.
De estas tres formas, digamos, la parte operativa de cómo hacer las condiciones, los plazos de la primera de ellas ya está en curso. De hecho, hoy día ya hay gente que ya seguramente ya ha hecho retiros, porque lo que han hecho las AFPs es hacer un calendario para que las personas que quieran hacerlo lo soliciten en función del último dígito del DNI, algo así como el pago de los impuestos con el último dígito del RUC. Y ese calendario ya está en curso, ya está en marcha, creo que ya van por el número 6, 7 del dígito y ya está caminando. La operativa es que las propias AFPs hagan la liquidación y sean las propias AFPs las que inviten a sus afiliados y les pregunten si ellos quieren hacer retiro, ¿no? Digan, oye, tú tienes en tu fondo más de 2.000, accedes al retiro. Oigan, no tienes 2.000, tienes 1.800, pero puedes retirar 1.800 si quisieras, y vayan haciendo las invitaciones y luego las personas lo ratifiquen y se les haga la transferencia bancaria electrónica para que las personas no se tengan que desplazar ni hacer colas por eso. Digamos, eso es lo que tenemos, digamos, en temas operativos, prácticos, y más bien a mí, sí. Martín, me gustaría más que volvieras a repetir para los amigos que nos están escuchando los requisitos necesarios para que puedas acceder a tu fondo de AFP, ¿no? Al retiro del fondo de AFP. ¿Cuáles serían? Si nos los puedes volver a recordar para que lo tengan en cuenta, ¿no? De acuerdo. El requisito básico es que tengas un fondo, una cuenta individual de capitalización, o sea, que tengas aportes, que los hayas tenido en el pasado. Que tu fondo no haya recibido aportes en los últimos 6 meses. Y hay una precisión en la norma de la Superintendencia de Banca y Seguros, que además ha reglamentado dice exactamente qué mes. Y que tu propia AFP haga una autoliquidación cruzando información con los sistemas de datos de la administración pública para que sea la AFP la que diga individualmente quiénes son las personas susceptibles de recibir estos aportes y en qué monto, y es la AFP la que te invita a que hagas la solicitud formal del retiro. Esos son, digamos, los requisitos y el procedimiento. Y el procedimiento es totalmente electrónico y virtual hasta donde se pueda. ¿Y cuál es el hasta donde se pueda? Es el que tengas tú una cuenta bancaria habilitada para recibir una transferencia. Solo si no tienes una cuenta bancaria es que vas a tener que ir personalmente a hacer el retiro del dinero. Una pregunta, entre las diferentes AFP, ¿hay alguna variante? ¿Sabes si existe una variación o todas están funcionando de la misma manera, en los mismos tiempos, se le entrega en el mismo tiempo o varían los tiempos? ¿Hay algo? Porque puede ser que haya gente que esté preocupada si ese tiempo es muy largo de espera. No sé si tienes algo de eso. Absolutamente no. Todo el proceso es uniformizado porque además inclusive se ha canalizado a través de la asociación de AFP. De hecho, la plataforma electrónica para hacer el procesamiento es de la asociación de AFPs, no es de las AFPs individuales. Entonces, digamos, todo está uniformizado y no debería haber ninguna diferencia en función de la AFP que tengas. Y los procesos son cortos. Haces tu pedido según este cronograma. Si se te pasa la fecha y no lo puedes hacer dentro del cronograma, digamos, hay una fecha común de rezagados para todos, y el pago debería hacerse dentro de los 3 días de hecho tu pedido. Dentro de 3 días útiles de hecho tu pedido, deberías tener disponible el pago en una sola armada. Otra pregunta que, por ejemplo, me surge, ¿qué pasaría si, digamos, una persona primero dice no deseo, y después, digamos, por factores se le viene la suspensión o lo suspenden tardíamente y ya se le pasó la fecha? ¿Hay posibilidad de que vuelva a sacar esos otros trámites diferente o tendría que volver a esperar? No. Como quiera que la naturaleza del fondo es la intangibilidad, no lo vas a poder hacer si es que no lo haces dentro de esta ventana que se ha abierto con la norma para que puedas hacer el retiro en esas circunstancias. Solo en eso, no. La fecha no. Es inamovible, digamos. No hay un. Ok.
Bueno, siempre está la posibilidad material de que se modifique la norma para darse una ampliación. Y eso es una situación que no es inverosímil, porque, insisto, no sabemos cuánto más va a durar la suspensión de trabajo, ¿no? Sí, ok. Y dime, y después de esto, digamos que saliéramos de la cuarentena, ¿saben? Va a haber digamos, los aportantes van a tener que los que han retirado van a tener que aportar más. Va a haber, no. No está previsto, o sea, no hay ninguna línea de las normas que se han dictado que digan eso. La norma se ha mantenido siempre en este concepto de emergencia y para lo imprescindible, tanto en términos de monto como de tiempo. Esa ha sido la lógica que ha dominado la norma, pero sí es verdad que el propio sistema ya en situaciones normales sí tiene algunas posibilidades de aportes individuales y voluntarios, continuaciones individuales. Eso ya, digamos, son herramientas propias del sistema que eventualmente la gente podría accionar para recuperar la capacidad de generar capitalización de sus fondos, ¿no? Para recuperarse de este sentido de préstamo que le podría dar la gente a esta situación, ¿no? Claro. Me gustaría hacerte una pregunta a ti también, Edwin, dado que tú has tenido experiencia con las AFP trabajando ahí y conoces y dado el tema financiero que manejas, mi pregunta es, esto de las AFPs, digamos, luego que pase la cuarentena, ¿tiene manera de recuperarse rápidamente? Digamos, de repente después se van a ver afectados los primeros jubilados que vengan o los que empiecen ya, digamos, por la edad a necesitarlo de la AFP. ¿Va a haber un problema? ¿Tú qué consideras así como, digamos, planteando un escenario hipotético, ¿no? ¿Cómo lo verías tú? Sí, bueno, en realidad estoy muchos años fuera del sistema privado, bastantes años, más me he desarrollado en otros sectores, pero yendo a tu pregunta, ¿no? Entiendo que los tipos de fondos, por ejemplo, que se diseñaron en algún momento, nos llegarían a, no lo he visto en la realidad, pero se entendería que aquellas personas que están más cerca a su jubilación han debido ser menos impactadas, ¿no? Digamos, que en otras ocasiones, ¿no? La crisis 2008-2009 creo que fue una experiencia donde muchas personas que estaban por jubilarse, pues agarró la crisis y se licuó su fondo porque, digamos, no tenían una claridad del perfil de inversión que debían de tener para minimizar esas pérdidas, ¿no? Entiendo que en esta situación eso debería haber ocurrido, aunque seguramente de hecho todos los tres tipos de fondos deben haber tenido pérdidas importantes, ¿no? Estamos hablando de una crisis muy, muy profunda, con lo cual, digamos, en el corto plazo hay una afectación directa, ¿no? De repente por ahí Martín tiene una información un poco más actualizada. Luego, segundo, la recuperación del sistema va a tomar el tiempo que nos tome a las economías del mundo volver a una situación similar a las que hemos tenido hasta antes de, ¿no? El coronavirus, ¿no? Digamos, creo que todavía el impacto de esta crisis lo vamos a todavía padecer bastante tiempo, ¿no? Ahora, sin duda el sistema está diseñado para en el tiempo, digamos, resistir este tipo de... Claro, no este tipo, porque este es único, pero, digamos, está diseñado para, digamos, en el tiempo llegar a un equilibrio, ¿no? A veces pasa que justo los que están en este momento ven el impacto y no van a poder recuperar su cartera en el tiempo, ¿no? Mi comentario, digamos, ahí, sin tener, digamos, una sustentación numérica y de inversiones, debería recuperarse. El sistema debería, como cualquier inversionista, ¿no? Digamos, y es una regla del inversionista, digamos, si tú tienes plata y estás
claro, si estás en un nivel de pérdidas, de repente sí puedes reconocer a veces las pérdidas y salir, pero digamos, estas son inversiones de muy largo plazo, ¿no? La primera recomendación es un poco es mantenerse y no liquidar las pérdidas, ¿no? Porque no son fondos que están invertidos para el corto plazo, sino para el largo plazo, ¿no? Pero creo que la recuperación en general del fondo, de las economías, va a ser bastante lento. 2021, mitad del 2021, todo el 2021 todavía puede ser un año muy complicado, ¿no? Sí, bueno, yo quería adicionar a lo que estaba comentando Martín sobre las AFP. A mí me parece que por el lado de las AFP no han tenido un adecuado canal de comunicación a la gente, no han seguido un protocolo adecuado de riesgos, y mi recomendación para el futuro es que vayan preparando sus empresas para varios escenarios que podrían ser peores por tema de rebrotes, no solamente acá, sino en otro país del mundo, y que va a impactar en las inversiones que ellos tienen. Tienen que reformular, replantear todo. Yo no considero, por ejemplo, factible como una AFP publicó que iba a distribuir dividendos en una fecha donde ya estábamos en plena crisis, ¿no? Entonces, ese tipo de manejos lo tienen que perfeccionar, tienen que mejorar, tienen que replantearse, ver hacia adentro cuál es la mejor alternativa que le van a dar al inversionista para que vuelva a confiar. Y como decía Martín, no retirar el dinero si es que no se va a utilizar definitivamente para no desestabilizar el sistema, ¿no? Entonces yo creo que eso deberían tomarlo en cuenta todas las AFP de ahora en adelante, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Sergio, creo que eso es lo razonable. Sin embargo, veo difícil que eso pueda ocurrir, porque parte de una acción individual de parte de quienes están obrando con más miedo frente a la crisis. Yo creo que si las normas, si tú necesitas 2.000 soles para meter a la crisis, pero la norma te abre la posibilidad de que retires 12.900, vas a retirar 12.900, ¿no es cierto? Porque tú vas a preferir tener esa plata ahí a tu disposición por lo que pueda pasar. Y por otra parte, porque además el problema de retirar los 12.900, o sea, la acción de retirar los 2.900 te va a solucionar un problema actual, pero te va a generar un problema futuro. Y nosotros tendemos a patear la solución de nuestros problemas, ¿no? Y vamos a decir, bueno, de acá cuando yo me tenga que jubilar, dictarán otra ley pues para que nos pasen a la ONP, ¿no? Un poco esa es la lógica con la que vamos a operar. Entonces, si bien lo que tú dices es, pues esto debería y la gente debería tener esta actitud, lo más probable es que no la tenga. Y por eso yo sí creo lo peligroso de estas normas y de ir confundiendo un objetivo con otro, ¿no? El objetivo de tomar parte del aporte a las AFPs para enfrentar una situación de crisis en un monto razonable, me parece que es bueno, acertado, es eficiente. Y además reconozcamos que es un objetivo que está limitado a una porción verdaderamente minoritaria de la población, ¿no? Porque los informales, los que no tienen aportaciones de la AFP, están fregados, para ellos no es el juego, ¿no? Pero a tomar eso como una oportunidad para trascender opciones políticas, opciones ideológicas en contra del sistema privado de pensiones, creo que ese es el gran problema. Que el sistema privado de pensiones tenía que reformularse, por supuesto que se tiene que reformular, pero las reformas no las haces en épocas de crisis. Las reformas las tienes que hacer bien pensadas. O sea, no puedes hacer una reforma de una AFP con una ley de un día que no pasa por comisiones y que se resuelve en un día y que la mandas al presidente para que la promulgue en un día. No parece tener sentido, ¿no? No juega con la programación, con la previsión, con la proyección, con la prudencia. Entonces, ese es nuestro riesgo. Y luego, volviendo y aterrizando todo este punto desde el punto de vista de nuestras empresas, estas normitas del retiro de las AFPs nos pueden traer a nosotros como empresas
situaciones que enfrentamos porque pudiéramos haber tomado como trabajador a un trabajador en el mes de octubre y le fregamos sus posibilidades de su retiro. Y alguna solución le vamos a tener que dar. Nos va a limitar las posibilidades de hacer suspensión perfecta. Hay una serie de situaciones aleatorias que nos obligan a nosotros, digamos como los vigilantes de una planilla, de ir mirando situación concreta, trabajador por trabajador, ¿no? Eso es digamos, la forma como ya nos afecta en una perspectiva personal interna como aportantes de una AFP, si lo somos, pero también nos aporta como los responsables de una planilla de aquellos trabajadores que también son candidatos a este retiro y que por alguna razón que se les hemos causado nosotros como empleadores no la va a poder hacer efectiva. Por ejemplo, si no tenemos al día nuestros aportes de las AFPs, que es algo que es común con las empresas, ¿no? En estos tiempos duros. Interesante este tema y creo que va a tener para más, supongo, si es que hay nuevas reformas o hay nuevos cambios y si esta cuarentena se sigue, digamos, ampliando, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta adicional o algo más que quiera comentar. ¿O está todo claro? Edwin, ¿algún comentario adicional? No, más que un comentario adicional, creo que digamos, los puntos que ha planteado Martín, ¿no? Como él mismo lo dijo al inicio, digamos, el tema normativo es bastante claro, está escrito, ¿no? Pero lo que hay detrás de cada una de estas decisiones y de estas normas es mucho más trascendente y mucho más va más allá pues del corto plazo, ¿no? Es un tema que va para analizar con más detalle. Y me gustó mucho también lo que ha mencionado Martín al final, ¿no? Esto de, y lo anoté acá, ¿no? Ver el caso trabajador por trabajador, ¿no? Creo que de alguna forma quienes tenemos cierto nivel de decisión en las empresas es un aspecto importante, ¿no? O sea, las empresas hoy están abocadas un poco a mirar ahorita un poco el corto plazo, qué hacemos, qué normas nos pueden ayudar a paliar un poco este vendaval, porque efectivamente para algunas es fatal, porque digamos simplemente tienen ingresos cero, para otras, como las que yo me encuentro por ejemplo en el sector, con un nivel de ingresos pues al 18-20%, ¿no? Entonces, sí es natural que se busquen alternativas y salidas, pero es importante que eso se haga con un nivel también de responsabilidad con los trabajadores, ¿no? Eso me ha parecido un punto de reflexión bastante importante, ¿no? Cada trabajador tiene una realidad individual, sus fechas de contratación, si va a una suspensión perfecta, realmente puede acogerse o no puede acogerse. Sí, me pareció eso un tema adicional a todo esto que rescato, ¿no? De lo que mencionó Martín. Sergio, quizás tú algunos aportes, algo adicional que quieras comentar o preguntar. El audio. Como reflexión final, Martín definitivamente ha enfocado el reglamento, las leyes que han salido actualmente hasta el día de hoy. No sabemos si mañana van a cambiar, las empresas están preocupadas y adecuando todos sus sistemas, su reglamento, ver la forma como va a trabajar con el personal. Como dice Edwin, cada persona es un caso. Uno puede encontrar en una empresa 10 casos diferentes que no están en la ley, que no están en el reglamento y hay que estar adecuado de la mejor manera. Yo creo que este tipo de conversatorios que hemos tenido ahora deberíamos tenerlo de forma ya permanente para que todos nuestros asociados puedan enriquecerse
de las opiniones que tenemos nosotros, que bueno, de acuerdo a nuestro trabajo tenemos que estar enterados, y también enriquecernos con las consultas o preguntas que puedan tener ellos, porque justamente van a haber casos que no conocemos y que a través de consulta con nuestros asociados vamos a tener la oportunidad de revisarlas y poder darles una mejor solución, una buena alternativa. Y así, yo creo que esto ha sido, bueno, muy, muy constructivo, ¿no? Martín, Edwin, Marcelo, muy bien, todos aquí hemos estado enfocando este tema. Gracias Edwin, gracias Sergio, y sobre todo gracias a Martín, por darnos, digamos, un poco más de claridad en este escenario de las FPs, que está, digamos, en preocupación de todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo estamos muy atentos. Yo les agradezco mucho a cada uno su participación, a nombre de la Asociación Peruana de Finanzas, y también quisiera comprometerlos para otros webinars, conversatorios. Espero poder contar con ustedes. Me interesaría mucho que desarrollemos otros temas y ver también sus perspectivas, sus interrogantes, y qué temas están, digamos, ustedes buscando, o qué temas están encontrando en la realidad de sus empresas o de sus trabajos, ¿no? Muchas gracias a todos y espero contar con ustedes para la próxima. Un gusto para todos. Hasta luego. Perfecto, buenas noches, gracias. Gracias a todos. Chao, hasta luego.